El hombre es fundamentalmente la manifestación de la conciencia. La conciencia se manifiesta en el hombre a través de la experiencia. Experiencia es la luz que vemos, el sonido que escuchamos, la emoción que sentimos. La labor de desentrañar los fundamentos últimos de la experiencia ha ocupado mi atención durante los últimos años. He expuesto mis ideas en el libro primero y las conclusiones a las que he llegado se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. La experiencia es el resultado de la interacción entre el campo neuronal y la estructura sintérgica del espacio. 2. La estructura del cerebro es un modelo de la estructura del espacio. Y 3. Una de las principales características de esta estructura es la inclusión informacional. Siento que ahora he reunido suficiente información acerca de la estructura sintérgica del espacio como para intentar expander lo discutido al respecto en el libro primero. Pretenderé dar una visión original del espacio y establecer similitudes entre la organización del cerebro y la del espacio, todo con la intención de conocer la conciencia. La finalidad del libro segundo es alcanzar un más poderoso nivel de entendimiento acerca del universo y de nosotros como parte del mismo. Si esta finalidad se cumple, me daré por satisfecho. En esta parte pretenderé mostrar a quien lo entienda una nueva forma de ver y entender el universo. En ella los objetos y la diferenciación del mundo relativo desaparecerán para dar lugar a lo indiferenciado, a lo absoluto e infinito. En esta nueva concepción de la realidad, la conciencia es el punto de referencia y todo el resto es creación a partir de ella. Comenzaré diciendo que la forma en la que vemos depende de nuestro funcionamiento y entrenamiento y que lo indiferenciado es transformado por nosotros en objetos, colores, texturas y formas, y en general experiencia temporal y espacialmente localizada. Pero esta forma de experimentar es solo una de un infinito número de diferentes posibilidades. Basta un ejemplo para percatarnos de ello. Nuestra percepción visual nos dice que en un exterior y rodeándonos habitan objetos sólidos de formas diferentes. Consideramos que la realidad es ese exterior diferenciado y separado de nuestro cuerpo por un espacio omnipresente e invisible. Esto es falso o más bien relativo. Lo que en realidad vemos, el punto de arranque del proceso perceptual, es la interacción de una zona limitada del espacio con nuestros receptores retinianos. En ese espacio está contenida la información acerca de los objetos. Esa información no es otra cosa que una red energética que en sí misma no contiene objeto alguno. La concentración de información contenida en cada punto de esa red incluye, en forma algoritmizada, a los objetos que solo después de que esa red es transformada por nuestro cerebro aparecen como tales, experiencia. En otras palabras, si nuestra conciencia tuviese acceso a la porción del espacio que nuestra retina transecta, lo que observaría sería un conjunto de patrones energéticos en los que no existen objetos, luces, colores ni texturas. Cada punto del espacio es un algoritmo. Un algoritmo es cualquier fórmula que al ser decodificada permite reconstruir información. Un ejemplo de algoritmo es la fórmula de Euler, que contiene las reglas para reconstruir todos y cada uno de los componentes numéricos de las tablas trigonométricas en una concentración matemática de símbolos. Un algoritmo concentra información en una dimensión que no es la de los elementos que se pueden reconstruir a partir de su decodificación. Cada punto del espacio es un algoritmo en el cual patrones energéticos hipercomplejos contienen información en forma concentrada que al ser decodificada y transformada da lugar al mundo perceptual.
Si la realidad es contemplada desde este punto de referencia, es posible encontrar las bases últimas de la organización del espacio sin el temor de caer en particularismos humanoides. En esta introducción daré algunas bases de esta organización y mencionaré las reglas de transformación de lo indiferenciado a lo relativo, de la red energética a la experiencia. Partiré de este último problema que para mí constituye el más importante. Decía antes que la realidad fundamental es una indiferenciada red de patrones energéticos hipercomplejos en los que no existen objetos ni experiencias de ninguna modalidad. En otras palabras, antes de nuestra participación en el universo, este es un absoluto. No existe luz, sonido, color, tacto ni calor en este universo. Lo único que hay ahí es una organización de energía que en sí misma es inteligencia pura. La luz que vemos y el sonido que oímos no existe como luz ni sonido en la organización energética del espacio. Somos nosotros los que creamos la luz y el sonido de transformar la red energética indiferenciada en experiencia humana. ¿Cómo se realiza este portento? En primer lugar, la participación del cerebro parece ser indispensable. Sin un sistema nervioso no existe la experiencia humana. Podríamos entonces pensar que si hurgáramos en el interior del cerebro, encontraríamos ahí la experiencia, la luz y el sonido, a la emoción y al color. Nada es más falso que eso. Por más potentes instrumentos que usemos, en el cerebro no encontraríamos luz. Hallaríamos actividad electroquímica, potenciales eléctricos, intercambios iónicos, pero nada que ni remotamente nos diera la impresión o nos indicara que esa maquinaria orgánica extraordinaria, o que esa estructura compleja y bellísima está relacionada con la creación de una luz y de un sonido. Supongamos que no conocemos la luz ni el sonido y que nunca hemos sentido una emoción o un dolor, pero que somos capaces de ver la actividad cerebral. Nada de lo que viéramos en ella nos indicaría que una cosa tal como la luz, el sonido, la emoción o el dolor existen. Solamente cuando esas experiencias son experimentadas y una alteración en la actividad cerebral es observada, en correlación con un cambio en la experiencia, es cuando sospechamos que ese cerebro y esa actividad electroquímica se asocian con la experiencia. Más aún, somos seres conscientes. Nos damos cuenta de las cosas. No existe nada en la actividad elemental de dendritas, axones o sinapsis que nos indique que esa conciencia existe o pueda ser localizada en la masa cerebral. Ya veremos más adelante que la organización cerebral explica mucho de los componentes de la experiencia y mucho del modo de funcionar de la conciencia, pero la conciencia y la experiencia en sí mismas no. Y es un no categórico. La experiencia y la conciencia pertenecen a una dimensión inconmensurable con la actividad cerebral elemental. Si seguimos pensando que a pesar de ello el cerebro debe ser el responsable de la experiencia y de la conciencia, debemos ser más incisivos y buscar en otra dimensión de la actividad cerebral el parentesco entre ella y la experiencia. Quizás alguna transformación gestáltica, quizá algún cambio dimensional energético nos acerca a la respuesta. Consideremos de nuevo la actividad elemental del sistema nervioso. En 1 milímetro cúbico de sustancia cerebral viva habitan millones de neuronas. Cada una de ellas recibe información electroquímicamente codificada y manda a otros elementos neuronales señales eléctricas. Miles de millones de interacciones entre esas señales ocurren cada 50 milisegundos. ¿Por qué no pensar que un campo de interacciones, un campo energético, es creado como resultado de la actividad electroquímica? ¿No sería eso un cambio dimensional, un salto cuántico similar al que diferencia la actividad cerebral de la experiencia? Consideremos que este campo existe, como resultado de todas las interacciones entre elementos neuronales. Un campo neuronal es creado en la estructura cerebral. ¿Queda contestada la pregunta? No, no queda contestada. El campo neuronal no es la experiencia ni la conciencia. Aún habría que pensar en otras transformaciones de dimensión.
en nuevas apariciones de propiedades dimensionales más cercanas a la experiencia. En este punto vale la pena recordar el fundamento de la aparición de propiedades en el universo. Este fundamento es la interacción. Veamos un ejemplo de ello. El agua es una propiedad emergente producto de la interacción de dos elementos. El gas oxígeno y el gas hidrógeno, al interactuar, dan lugar al líquido agua. Si esto es así con el universo físico, ¿será posible encontrar alguna interacción del campo neuronal con algún otro principio energético que dé lugar a una propiedad no contenida en el campo? La experiencia. Suponiendo que la interacción del campo neuronal con otro proceso pueda dar lugar a la experiencia, ¿cuál podría ser este otro proceso? Seguramente algún otro campo energético. En este punto es donde comienza nuestro análisis del espacio, específicamente de la organización energética del espacio. He denominado a esta organización sintérgica del espacio. Pienso que la interacción del campo neuronal con la organización sintérgica del espacio es el antecedente más inmediato en la experiencia, y es esta última la propiedad de tal interacción. Analicemos pues la organización sintérgica del espacio, después la organización cerebral responsable de la creación del campo neuronal, y por último la interacción entre ambos y su resultado, la experiencia y la conciencia. A partir de estos análisis, toda una nueva forma de ver la realidad se nos presentará como posibilidad actualizada. La organización sintérgica del espacio. Vale la pena repetirlo. Vemos espacio y no objetos. Los objetos aparecen como resultado de la transformación de la red energética que forma el espacio. La transformación implica la creación de un campo energético, campo neuronal, y la interacción de este campo con la estructura sintérgica del espacio. Antes de penetrar a esta estructura, vale la pena señalar que existe una identidad entre objetos y procesos. La mecánica cuántica conoce tal identidad y la fisiología también. Toda nuestra experiencia, lo que sentimos, vemos, pensamos, es una creación activa. Aún los objetos que vemos como estables son el resultado de millones de procesos cerebrales. Los objetos son procesos cerebrales, en realidad todo es procesamiento cerebral. El cerebro no es solamente la estructura orgánica, sino el espacio que el campo neuronal transecta. Nuestro sentido común nos dice que existen objetos que se encuentran fuera de nosotros, que la silla, el techo y las estrellas que vemos están en un espacio que no nos pertenece y que no es parte nuestra. Esto es una equivocación total. Cuando un recién nacido ve su mano, seguramente la considera como externa a sí mismo. Es a través del movimiento voluntario y del aprendizaje de tal movimiento que el bebé comprende que la mano forma parte de su cuerpo. Si este aprendizaje continuara y se extendiera a los objetos materiales, el infante humano aprendería que también los objetos son parte de su cuerpo. Entendería que la dicotomía externo-interna es ilusoria, lo mismo que la dualidad objetivo-subjetiva. Si la sociedad estuviese lo suficientemente evolucionada como para enseñar y desarrollar la capacidad de mover objetos a distancia, compartir pensamientos, etc., los bebés de tal sociedad aprenderían que su cuerpo es el todo. La ciencia fisiológica está comenzando a comprender que el cerebro es todo lo que ocupa el campo neuronal. El espacio es parte del cerebro. La organización sintérgica es la forma como tal espacio está organizado. El término sintergia es un nuevo concepto que incluye una serie de principios organizacionales. Ya veremos cómo la organización sintérgica es común a varios órdenes de la realidad. El espacio, la materia, la evolución, el cerebro y la conciencia comparten la organización sintérgica. Lo repito, la experiencia surge de la interacción entre la organización sintérgica del espacio y el producto de la organización sintérgica del cerebro, el campo neuronal. Puesto que esta interacción ocurre en todos y cualquiera de las porciones del espacio,
La experiencia puede también aparecer en cualquier porción del espacio. El lugar de aparición de la experiencia dependerá de la direccionalidad de la interacción. Esto explica los casos en los que la experiencia parece abandonar la estructura orgánica y da lugar a un observador alejado del cuerpo. Aquí entra la consideración acerca del observador. La experiencia surge del punto de interacción de mayor poder sintérgico. Ahí está el observador y eso es lo que comúnmente denominamos punto de referencia. El observador es siempre el algoritmo del algoritmo, la porción sintérgica de mayor concentración informacional. Para recordar los fundamentos de la organización sintérgica, retomemos el ejemplo del observador que ve un cielo estrellado a través de un pequeño orificio hecho en un papel. La primera característica de toda organización sintérgica es precisamente la concentración de información en elementos dimensionalmente diminutos. La organización sintérgica es inclusiva y convergente en cada punto del espacio. Lo que se concentra y converge es una serie de algoritmos contenidos en patrones energéticos. Así, la información concentrada en el orificio del papel es el algoritmo de la información estelar. Cerca de una estrella, el algoritmo, capaz de contener toda la información acerca de ella, ocupa un espacio mayor que cuando la estrella es vista desde una distancia considerable. En este último caso, la decodificación necesaria para reconstruir la información es más compleja porque el algoritmo energético que la contiene es más poderoso. Sin embargo, los mismos detalles pueden ser reconstruidos a partir de un algoritmo poderoso o de un algoritmo pobre. Ver una estrella desde una distancia muy pequeña es estar en contacto con un algoritmo menos poderoso que el algoritmo que contiene a la misma estrella, pero a mayor distancia de la misma. Colocar un telescopio en un algoritmo poderoso equivale a transformar el algoritmo. Las rocas de la Luna se pueden observar desde la Tierra o desde la Luna. En ambos casos, los algoritmos contienen información reconstruible de las rocas. Desde la Tierra, es necesario amplificar el algoritmo para decodificar la información acerca de las rocas. Cerca de o en la superficie de la Luna, la amplificación es natural y no requiere de otro instrumento además de la retina y el resto del sistema nervioso. Es posible definir un espacio de alta sinergia con base en el gran poder algorítmico contenido en cada una de sus porciones mínimas. En cambio, un espacio de baja sinergia es un espacio cuyos algoritmos son pobres. En general, mientras más lejos se encuentre un observador del objeto de su observación, el algoritmo de espacio capaz de contener al objeto será más poderoso y con él la sinergia del espacio considerado será mayor. Cerca de un objeto material, la sinergia del espacio es menor. Otra forma de ver la misma organización es considerando las dimensiones de espacio capaces de contener información. Un espacio de alta sinergia será aquel en el que las dimensiones de los puntos del mismo contienen la misma cantidad de información que la contenida en mayores dimensiones de un espacio de baja sinergia. Una mesa puede ser observada desde diferentes distancias. Mientras más cerca se encuentre un observador de la mesa, mayor será la dimensión de espacio capaz de contener la información acerca de la mesa. A una distancia muy grande, la dimensión del espacio capaz de contener la información visible de la mesa será menor. Un espacio de alta sinergia es un espacio cuyos algoritmos contienen mayor información, son más poderosos y están contenidos en una dimensión menor que la de un espacio de baja sinergia. Es posible considerar una medida relativa de la dimensión algorítmica que denominamos quantum mínimo de espacio, un CME. Un CME es un algoritmo cuyo poder será mayor y su dimensión física menor en un espacio de alta sinergia. Lo que un observador percibe es siempre el último de una serie de cambios algorítmicos que han ocurrido en el espacio que lo separa del objeto observado.
El poder de un algoritmo está directamente relacionado con el número de transformaciones de espacio, y éstas con la distancia. Un espacio de alta sinergia es aquel en el que el número de transformaciones algorítmicas contenidas en cada CME es mayor que su contraparte CME y CA de baja sinergia. El observador siempre sobrepasa la sinergia del observado e incluye el último algoritmo CME-ICO en un algoritmo perteneciente a un espacio de mayor poder sinérgico. Es posible considerar que la información total del universo se encuentra contenida en cada algoritmo CMICO. La reconstrucción de la información depende del conocimiento y de la aplicación de reglas de decodificación adecuadas. Además de las características sinérgicas antes presentadas, una organización sinérgica de alto poder difiere de una organización sinérgica de bajo poder en la redundancia CME-ICA. Un espacio de alta sinergia es aquel que posee mayor redundancia CME-ICA. Un ejemplo de lo anterior es la estabilidad de objetos lejanos a pesar del movimiento del observador. Si durante un viaje en automóvil se observa la Luna, se percibe como estática. La Luna sigue el movimiento del observador como si estuviera contenida en forma redundante en todos los puntos CME y COS del espacio. Y en verdad es así. La Luna se percibe como estática porque a esa distancia de ella al observador los puntos CME y COS que la contienen tienen la misma información. En otras palabras, la retina del observador transecta una población gigantesca de CMES, cada uno de ellos conteniendo la misma información que el adyacente. La imagen permanece estática porque lo que el observador transecta es la misma información repetida en toda la población de CMES. La carretera, en cambio, se ve borrosa porque a una pequeña distancia la redundancia de CMES es menor. Por tanto, redundancia, concentración informacional, dimensiones CME y CAS y poder algorítmico son condiciones sinérgicas. Un espacio de alta sinergia es aquel en el que los CMES que lo forman son de dimensiones minúsculas, redundantes, contienen algoritmos energéticos de alto poder y concentran en un espacio minúsculo información grande. Un espacio de baja sinergia es aquel en el que los CMES que lo forman son de dimensiones mayores, poco redundantes, contienen algoritmos de bajo poder y concentran poca información en un espacio relativamente grande. La organización sinérgica del cerebro. El análisis de la organización neuronal demuestra que ésta es sinérgica. El observador es siempre el surgimiento de la experiencia a partir del nivel neurosinérgico más potente. Este nivel define el alcance perceptual del observador y su nivel de conciencia. Mientras mayor sea la sinergia cerebral, mayor será el nivel de conciencia del observador y su expansión perceptual. Todo lo que sobrepase el último y más poderoso nivel neurosinérgico no creará experiencia. El espacio que vemos como transparente es un buen ejemplo de lo anterior. Su transparencia no es otra cosa más que un exceso sinérgico espacial con respecto al cerebral. La materia no sobrepasa el último nivel neurosinérgico y por tanto es perceptualmente visible. Existe un efecto recíproco neuroespacial y espacial neuronal que altera la sinergia de ambos elementos, el espacio y el cerebro, cuando uno de ellos se ve alterado. Si el cerebro crea un nuevo nivel neurosinérgico, el espacio que rodea el cerebro sufrirá un incremento sinérgico. Lo contrario también es cierto.
un cerebro localizado en un espacio de elevada sinergia se verá influido por la organización energética de tal espacio. La mejor forma de analizar la sinergia cerebral es analizando la forma en la que el cerebro maneja la información aferente, puesto que este análisis ya lo he hecho. La descripción que sigue nos ayudará a comprender por qué el observador siempre está en el más potente nivel neurosintérgico. Partamos del presente. La vivencia íntima del presente es la concentración de todos los tiempos que han sido. La física habla de un punto de convergencia en el que el cono del tiempo, tanto pasado como presente, confluye. El presente del observador es ese punto. Incluye la convergencia de todo el pasado en un sentimiento del mundo. Reúne en un elemento de alta sinergia todas las vivencias del observador y al mismo tiempo lo deja sin tiempo. El presente es atemporalidad en marcha, es eternidad constante sin secuenciación temporal. Los correlativos neuronales de tal observador y tal presente son también los circuitos que deben permitir una concentración del todo cerebral, de su lenguaje, códigos y vivencias, en un algoritmo de alto poder. Si analizamos la anatomofisiología desde este punto de vista, es decir, tratando de hallar un correlativo estructural y funcional de tal concentración, nos encontraremos con que ciertos circuitos cerebrales reúnen en sus operaciones esta función de inclusión, concentración o convergencia informacional. Tales circuitos son los circuitos de convergencia. Se pueden localizar a partir de la retina. En ella existen 136 millones de receptores y 1 millón de fibras en su salida, los axones de la capa ganglionar. La información de 136 millones de elementos, los receptores retinianos, se concentran en la actividad de 1 millón de fibras, los axones ganglionares que forman el nervio óptico. Este es el primer nivel de convergencia en el sistema. Cada elemento de salida concentra información y crea así un nivel de mayor sinergia que el de los receptores retinianos. Los axones del nervio óptico, además de concentrar información, concentran tiempo. Los algoritmos neuronales que manejan contienen en un código unificado los tiempos de transmisión de todas las cadenas neuronales de los circuitos de células receptoras bipolares, horizontales y amacrinas que los preceden. Se cumplen así 4 condiciones de sinergia. A. Concentración de información. B. Creación de algoritmos más poderosos. C. Concentración de tiempo. Y D. Reducción dimensional. Por otro lado, la condición de redundancia también se manifiesta en ellos. Se ha demostrado experimentalmente que basta un 1,5% de fibras del nervio óptico para manejar el mundo visual, por lo menos en cuanto a discriminación de patrones luminosos se refiere. Por otro lado, los campos sensoriales de las células ganglionares de la retina se superponen en forma considerable. Detalles del mundo visual que sin esta superposición pasarían inadvertidos se manejan así en forma algorítmica. Así, si 4 células ganglionares tienen campos relativamente superpuestos, las zonas comunes de estos campos, al ser activadas las 4 células, informan al resto del sistema nervioso de una zona de activación más restringida que las dimensiones totales de los campos. Además de las características sinérgicas antes expuestas, se observa que el número de interconexiones a nivel de las células ganglionares es considerablemente mayor que a nivel de receptores. La coherencia de información se eleva de esta forma y se cumple así aún otra condición de sinergia.
Una situación similar es deducible a partir de las operaciones neuronales asociadas con la actividad de las células simples, complejas e hipercomplejas de la corteza occipital. Las células complejas reciben información convergente de las simples y mandan información convergente a las hipercomplejas. Se observan definitivos niveles jerárquicos de inclusión informacional que funcionan con una organización sintérgica indudable. Las células hipercomplejas concentran en un algoritmo neuronal la información convergente que reciben. De nuevo, se observan a este nivel las condiciones de incremento en poder algorítmico, concentración de tiempos, incremento de redundancia, inclusión de tiempos y aumento de interconexiones. De la misma forma que el paso de la materia al espacio es un incremento sintérgico y una aproximación a lo indiferenciado, el camino de la imagen al concepto es también un incremento en poder sintérgico y una aproximación a lo abstracto. Los circuitos de convergencia del cerebro son los responsables del continuo percepto-concepto. Cuando un cubo o una roca es percibida, una de las características más asombrosas de la imagen es su unicidad. La roca se ve como una unidad y no como un conjunto de elementos dispersos. La unificación es un claro producto del manejo neurosintérgico. Los detalles del objeto se unifican en algoritmos neuronales y esta unificación se traduce en una gestalt perceptual. Es muy probable que las operaciones de unificación perceptual se realicen en circuitos que, ya fuera de la corteza occipital, continúen la labor sintérgica del sistema. Células polisensoriales y de gran poder convergente de la corteza inferotemporal, de la corteza frontal o aún del núcleo caudado podrían estar asociadas a esta unificación. Una de las resultantes de este proceso neurosintérgico es el lenguaje verbal. Cada palabra es una concentración colosal de información en un algoritmo de gran poder sintérgico. La palabra bosque contiene todos los árboles, el término mesa contiene todas las mesas. Es clara la redundancia de este nivel. El concepto flor se aplica a todas las flores. Contiene en un algoritmo de gran poder información altamente redundante y concentrada de todos los elementos perceptuales que unifican. Por lo tanto, existe un continuo percepto-concepto de incremento sintérgico idéntico al continuo materia-espacio. Por supuesto que el último nivel neurosintérgico es el que unifica la totalidad de información cerebral en un algoritmo de algoritmos. Este nivel es el que da como resultado la sensación de ser, el yo, el self, con términos que lo describen. El self es el observador. Es el nivel de mayor neurosintergia y contiene a todos los niveles previos. El nivel sintérgico del observador es el nivel del presente atemporal. Se pueden hacer ciertas consideraciones hipotéticas en este punto. En primer lugar, es posible considerar que en la cadena sintérgica de incremento conceptual, las abstracciones y generalizaciones de mayor poder se asocian con una frecuencia vibracional mayor que las de menor poder. Con frecuencia vibracional me refiero al instrumento que es capaz de contener mayor información en una dimensión lógica menor. Un algoritmo de mayor poder que otro es una frecuencia vibracional incrementada. De la misma forma, un código neuronal asociado con el funcionamiento de un nivel jerárquico de mayor convergencia es un algoritmo de mayor poder y de mayor frecuencia vibracional que un código asociado con un nivel jerárquico de menor convergencia. Por otro lado, un funcionamiento neurosintérgico de mayor poder es un acercamiento a lo indiferenciado, a lo completamente generalizado, a la unidad o a la espiritualidad.
El nivel de conciencia de un sujeto depende de su capacidad de unificación. La conciencia en sí misma es unificación, adquisición de puntos de referencia de mayor poder inclusivo, capacidad de ver desde una perspectiva más amplia. Mientras mayor sea la capacidad de manejo unificador de un cerebro, más alta será la conciencia del sujeto poseedor de ese cerebro. En otras palabras, mientras mayor sea la neurosintergia, más cerca se hallará el observador de la unificación total. Ya veremos en el siguiente capítulo que el nivel de conciencia más poderoso es la conciencia de la unidad. Esta conciencia es un producto de una neurosintergia elevada a su máximo poder. Las estructuras y las poblaciones celulares polisensoriales del cerebro son las responsables de la unificación de todas las modalidades perceptuales en un espacio supramodal unificado. La conciencia de unidad debe depender de este funcionamiento sintérgico supramodal. La sintergia cerebral no es sólo observable en los circuitos asociados con el manejo visual de la información perceptual. El procesador auditivo también las manifiesta. La codificación convergente parece ser común al manejo cerebral independientemente de la modalidad perceptual que se considere. En conclusión, podemos afirmar que el cerebro manifiesta una organización sintérgica enteramente similar a la del espacio. El cerebro se puede conceptualizar como un modelo del espacio. Si un algoritmo neuronal de alto poder contiene en forma codificada información global, debe ser posible afectar la codificación global interfiriendo con el algoritmo. De la misma forma, si se reprodujera el neuroalgoritmo artificialmente, debería esperarse que el sistema evocara la información contenida en él. En mi laboratorio realizamos 2 experimentos que demuestran lo anterior. En el primero, condicionamos a gatos a ejecutar 2 respuestas complejas ante la presencia de estímulos visuales. Registramos la actividad de estructuras cerebrales de alta sintergia. Después estimulamos estas estructuras con los potenciales registrados en ausencia de los estímulos condicionantes y observamos que los animales respondían como si los estímulos hubieran sido presentados. En otro experimento observamos que bastaba que una rata viera a otra pulsando una palanca en una caja de Skinner para que aprendiera tal conducta. En un grupo de ratas observadoras interferimos, durante el aprendizaje por observación, la actividad de una estructura cerebral de alta integración. La interferencia evitó este aprendizaje completo.